Continuamos hoy, lunes 26 de diciembre de 2022, el estudio de El lado oculto de las cosas de C.W. Leadbeater en su página 97 y en el párrafo El estudiante de ocultismo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y aquellos que son la personificación del amor inmortal, bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. El estudiante de ocultismo, continúa aquí Leadbeater, reconoce más plenamente el valor del esfuerzo que hizo posible la libertad de conciencia y de pensamiento, sobre todo en Occidente, después de más de 14 o por lo menos 12 o 14, de entre 12 y 14 siglos, en que a partir de la Edad Media esa libertad de conciencia y de pensamiento estaba casi barrida. Y aunque hubo durante el Renacimiento el retorno de algunos, tanto científicos como de algunos librepensadores, como de algunos ocultistas, pero sueltos todavía, que hicieron algunos esfuerzos en favor de ello, no es hasta la fundación de la Sociedad Teosófica que oficialmente se crea un movimiento dedicado totalmente a esta libertad de conciencia y de pensamiento. Y es la que también restablece ese ocultismo que había sido vilipendiado o malinterpretado o hasta mal usado por los pocos que se atrevieron o pudieron subrepticiamente ir eliminando ello. Y aún en Oriente, el hinduismo y las escuelas, aún darshanas como la Samkhya, etcétera, etcétera, se habían, no solo la religión ya hinduista, y aún muchas ramas del budismo, se habían anquilosado de una manera tal que en el fondo también tenían una serie de dogmas impuestos a su sociedad, aún a sus feligreses si eran religiosos o a sus seguidores si eran de la línea filosófica intelectualizada también en India y en todas partes. Sin embargo, no puede dejar de ver que quienes desecharon las espléndidas viejas formas y servicios de la Iglesia, cuando la Reforma Protestante, perdieron en ese mismo acto casi todo el lado oculto de su religión, como lamentablemente le sucedió a lo que llamamos hoy protestantismo o evangélicos, y la convirtieron esencialmente en algo egoísta y limitado. Un sermón que se escucha, una cosa que a veces puede significar algo para los que escuchan, pero que no tiene ninguna influencia sobre el medio ambiente, sobre una liberalización de la conciencia humana. Y él añade un guión, una cuestión principalmente de salvación personal, entre comillas, es decir, si pagas el diezmo, si vas al culto, etcétera, etcétera, te salvas. Pero al individuo, para el individuo, en lugar de la ofrenda agradecida de adoración a Dios, que es en sí misma el canal inagotable por el cual el amor divino, con mayúscula, se derrama sobre todo, que es sí la ventaja que la misa, hasta el momento al menos, de las líneas católicas, por dogmáticas que estuvieran, mantenían toda una serie de aspectos del ritual por una forma quizás dogmática, pero con un efecto que no era dogmático, que era
un derrame de amor y de compasión hacia todos los seres a través del reino angélico que era el que se invocaba. Después del Concilio Vaticano II, ni el reino angélico se invoca. Nombran los ángeles a veces como por sport, pero no la conciencia de que la misa estaba en realidad, consideramos, administraba sus energías por el reino angélico, por un ángel que se invocaba junto con todas las huestes después en el trisagio, o ese himno que empieza con las palabras santo, santo, santo. Y entonces ahí se derramaba todo el amor de ese reino angélico que funciona sobre todo en el cuadrante del hemisferio en donde haya nacido el sol y en donde no haya pasado el cenit. Eso es una cuarta parte siempre, ¿no? De la superficie terrestre. El logro de la libertad mental. Ahora, como se hace en misas de noche y esto y lo otro, nadie sabe si eso tiene algún tipo de posibilidad de difusión de esa presencia angélica, de la energía y del amor de esa presencia angélica, que es un amor divino, que ellos, como si dijéramos, canalizan, porque el amor nada más que es de lo divino, no de un Dios personal. También bien señalado esto. El logro de la libertad mental fue un paso necesario en el proceso de la evolución humana y debe de seguirse ampliando, debe de seguirse difundiendo internamente, porque indudablemente la tendencia de la misma mente humana a cerrar en otro sentido, pero cerrar la expresión de la búsqueda de la verdad, que es lo que es la falta de libertad de pensamiento en un sentido verdaderamente definido, pues eso nunca podrá ser positivo. Siempre será muy negativo y siempre recurrirá mientras el grueso de la humanidad, el promedio humano, de cantidad de expresiones de la vida divina a través del ser humano, no logre sobrepasar la mitad de su arco de evolución y entre conscientemente hacia el arco ascendente. Es decir, cuando el hombre empieza a luchar contra su personalidad, es que hay ya una garantía de que la libertad de pensamiento va a continuar en ese ser. Porque él, al ascender, va a buscar su propia convicción, su propia explicación, su propia ley, que la encuentra dentro de sí mismo. Esto nunca va a estar fuera. Entonces, en la cantidad enorme de personalidades humanas que están totalmente en el arco de descenso, que están al contrario, enredándose cada día más en dogmas, si no religiosos, en dogmas de costumbres o en dogmas de sensualidades, en dogmas de adicciones, etc., pues se pierde la libertad no solo de conciencia, se pierde la libertad hasta de acción cuando las adicciones llevan al hombre a la esclavitud que eso conlleva. Así que este es un logro que hay que mantener y este es un logro que hay que estimular. La libertad total mental para que se complete en toda la expresión de la humanidad. La manera torpe y brutal en que se obtuvo y la insensatez de los excesos en los que la ignorancia burda dirigió a sus campeones son responsables de muchos de los resultados deplorables que vemos en la actualidad. Imagínense si eso era antes de la Segunda Guerra Mundial lo que es hoy. La misma lujuria salvaje e insensata por la destrucción gratuita que movió a los soldados brutales de Cromwell. Recuerden que este es uno de los pasos atrás de Inglaterra en este caso,
a romper estatuas inestimables y vitrales insustituibles, nos ha privado también de valioso efecto producido en los mundos superiores por las oraciones perpetuas por los muertos y por la devoción prácticamente universal de la gente común a los santos y los ángeles. Y entonces, ¿qué queda? Una gran parte de la humanidad brutalizada a sus sensaciones, a la búsqueda del placer, a la búsqueda del poder económico, político, de prestigio, de ser famoso, todas estas tonterías, pero que llevan tarde o temprano a que grandes masas humanas se vean arrastradas otra vez a dogmas de que todo eso es lo único para lo que la vida vale. Entonces, cuando Cromwell, la gran masa del pueblo era religiosa, aunque ignorantemente religiosa. Ahora es franca e incluso jactanciosamente irreligiosa. Y indudablemente que eso se completó en estos años que separan de las 90 casi que de su muerte. 89 se va a cumplir de su muerte en marzo. Quizás esta etapa transitoria es necesaria, pero difícilmente puede considerarse en sí misma hermosa o satisfactoria. Es decir, hemos abandonado muchos dogmas, esa parte positiva, hemos abandonado, religiosos. Hemos abandonado muchos tipos de brutal tratamiento de la vida física como nada más que para el placer, etcétera, en algunos, pero en otros eso es la contrapartida que se ha enseñoreado y buscar nada más que el placer de los sentidos. Eso esclaviza también la mente humana. Es otra forma de esclavitud. Bien, y entonces él pasa al subtítulo, los efectos de la devoción, que puede ser como eso, ignorante, como hay que buscar siempre un equilibrio. La devoción puede ser un factor degradante si se convierte en fanática y en totalmente irracional. Pero la devoción pura, la devoción noble, siempre es más positiva que negativa, aún en masas ignorantes. Dice, ningún otro servicio tiene un efecto comparable a la de la celebración de la misa, como él lo explica en la ciencia de los sacramentos, que está, yo creo que 2/3 partes de la obra, dedicado al lado oculto de la Eucaristía religiosa o católica. Pero las grandes formas musicales pueden aparecer en cualquier servicio donde se use música, como pasa aún en muchas líneas protestantes que tienen buena música de grandes autores y que puede elevar la devoción de los asistentes. Puede, repito, si está nada más que dirigida a que yo me salve, etcétera, la desfigura y vaya, la encoge. Pero bueno, en todos los otros servicios, excepto en verdad, la bendición católica del Santísimo Sacramento, que ustedes saben que también tiene varios signos muy famosos desde la época en que se cantaba en latín y que lamentablemente la Iglesia romana ha abandonado, y la bendición con el Santísimo casi no se realiza porque ellos tienen ahora la misa por la tarde y creen que es mejor hacer la Eucaristía por la tarde sin saber nada de la parte oculta. Sobre todo hay un himno muy antiguo y que tenía una música gregoriana muy famosa, que es el Tantum Ergo, que lamentablemente hoy no se canta ni en latín, ni en español, ni en nada. Así que en todos los otros servicios
Las formas de pensamiento desarrolladas y el bien general que se realiza dependen en gran medida de la devoción de la gente. No hay encargado al reino angélico nada, y por tanto la parte de esa presencia angélica está ausente. Ahora, la devoción, ya sea individual o colectiva, varía mucho en calidad. Porque claro, la colectiva es más difícil de, como si dijéramos, organizar una verdadera gama de devociones cada vez más inegoístas que puedan en la colectividad dar un efecto más valioso, aunque no todos sean inegoístas, pero que dentro de esa colectividad haya por lo menos un grupo que responda a esa elevación, que no piensa en, la salvación propia ni en la de nadie en específico, sino más bien no salvación, en el bien de todos los demás para recibir la bendición divina. La devoción del salvaje primitivo, por ejemplo, suele estar muy mezclada con el miedo. Y la idea principal en su mente en relación con esto es apaciguar a una deidad que de otro modo podría resultar vengativa, como pasa aún, porque no lo vemos como ignorantes y sin embargo lamentablemente lo son en muchas ramas del fanatismo, tanto judío como musulmán, etc. Pero poco mejor que esta es en gran parte de la devoción de los hombres que se consideran civilizados, que se consideran pero que no somos civilizados, al menos en el rango de lo espiritual, porque es una especie de trato impío. La ofrenda a la deidad, y fíjense cómo pone deidad, a esa personificación que casi siempre nada más que una proyección de la mente humana ignorante, de una cierta cantidad de devoción, si ese Dios, si esa diosa, por su lado extiende una cierta cantidad de protección o ayuda. Es decir, cuando rezamos para comprar algo superior, alguna respuesta de lo que consideramos nosotros dándoles aquello, ese Dios nos va a perdonar o nos va a salvar o nos va a sacar del purgatorio o del infierno. Tal devoción, siendo completamente egoísta y deseosa de lograr algo en su naturaleza, produce resultados solo en los tipos más bajos de materia astral, del nivel cámico. Y en muchos casos resultan extremadamente desagradables. Claro, están movidos nada más que por lo mismo, el miedo y tratar de comprar la ira divina. Las formas de pensamiento que crean a menudo tienen forma como de garfios y sus fuerzas se mueven siempre en curvas cerradas que reaccionan solo sobre el hombre que las envía. Claro, no pueden llegar a más nada ni canalizar algo para el bien humano. Y le traen de vuelta cualquier pequeño resultado que ellas puedan lograr. Cuando a veces, vamos a decir, hay algo noble en el contenido, aunque sea egoísta, de esa petición. La devoción verdadera, pura y desinteresada es una oleada de sentimientos que nunca regresa al hombre que la envió. Es decir, no es un boomerang, sino que se constituye en verdad en una fuerza cósmica que produce amplios resultados en mundos superiores. Mientras más egoísta, mientras más noble, mientras más bella, mientras más universal sea esa devoción, más va a abrir niveles superiores de energía divina que descienden a los planos
de donde parte la petición o la adoración, la devoción. Es decir, que aquí hay ya un resultado totalmente contrario al resultado de todo lo anterior, que nada más que está basado en egoísmo y en aplacar por un miedo de una venganza divina, o en recibir una salvación para uno mismo o para alguno de los de uno. Es decir, lo que están nada más que en un nivel cerrado. Como dice él, son como garfios que regresan a la persona que lo invocó. Aunque la fuerza misma nunca regresa, el hombre que la origina se convierte en el centro de una lluvia de energía divina que viene en respuesta. Es decir, él lo lanza desinteresadamente. Y lo que abre es un canal de donde desciende hacia todos, como es natural, la respuesta. Y así en su acto de devoción se ha bendecido a sí mismo verdaderamente, porque claro, él participa de ese descenso, aunque al mismo tiempo también ha bendecido a muchos otros, porque lo hizo desinteresada y bondadosa y amorosamente. Y además de eso, ha tenido el honor inigualable de contribuir al poderoso reservorio del Nirmanakaya. Es decir, no solo del Bodhisattva, sino de toda la fraternidad de adeptos. Si hay de verdad esa calidad, porque esos seres están en la vida una, conscientemente ya. Y es la misma vida una, la que inunda como respuesta de esa devoción los mundos inferiores. Es decir, establecer un puente entre el cielo y la tierra. Cualquiera que posea el libro Formas de Pensamiento puede ver en él un intento porque claro, eso es muy sutil y esos son colores que no son los colores de este mundo, etcétera, etcétera, de este plano, vamos a decir, de este plano físico. Pero él hizo descripciones a pintores o a pintoras para que el libro tratara de reflejar imágenes aproximadas de toda esta parte sublime de el comportamiento ya superior de la devoción y de la devoción inegoísta, para que se comparara con las formas desagradables de toda expresión egoísta. Así que se puede ver en él un intento de representar la espléndida espiral azul a medida que se precipita hacia arriba, hecha por la devoción. Recuerde que el color azul es uno de los aspectos, junto con los violetas o las tonalidades violetas de la espiritualidad. Y la devoción es sobre todo preferentemente azul. De este tipo. Y comprenderá fácilmente a través de esas láminas y de ese esfuerzo descriptivo en que se esforzó Leadbeater, cómo abre el camino para una definida efusión de fuerza divina de la deidad solar, es decir, no de un dios personal, sino del logos solar. Por eso le dice deidad con mayúscula, porque está manifestada, no es la seidad, que es imposible su manifestación, pero, porque esto es el todo nada. Pero el logo solar preside un sistema solar y es el centro de conciencia de ese sistema, y por tanto puede, como dijéramos, tratar o intentar dar un reflejo en colores físicos, etcétera, etcétera, de la inmensa belleza de esa efusión desde el centro de cada uno de nosotros, que todos nosotros tenemos el centro en el logo solar, y abarcar toda la manifestación de la atmósfera
de estos planos inferiores. Ella está claramente, está derramando, perdón, ella, es decir, el logo, la deidad solar, está derramando su maravillosa energía vital en cada nivel, en cada mundo. Es decir, es la energía pránica o la energía de vida, pero no solo en este plano físico, sino en los 7 planos del universo manifestado. Y naturalmente, la efusión que pertenece a un mundo superior es más fuerte y más completa y menos restringida que la del mundo que se encuentra debajo. Es decir, en cada plano desde Adi, ya en Anupadaka, se cierra un nivel de esplendor. En Átnico, en el tercer plano, pues Adi Anupadaka, Átnico, se refleja todavía en una contracción adicional, Buddhi adicional de contracción y de disminución, en Manas también, en Kama también, y en el físico nada más que se puede ver su luminosidad en los niveles etéricos. Porque nosotros sabemos que la materia, cuando ya está organizada en moléculas, por un organismo o una expresión de vida en los niveles sólido, líquido y gaseoso, no puede expresar la luz, esa nada más que viene desde los niveles de los 4 éteres del nivel físico. Aunque a veces envuelve, como es natural también, la expresión física de ese ser. Y es por eso que se han hablado de o bien la aureola de la cabeza o bien el aura completa de una persona, vista como la logró, consideramos, comprobar Kilner, el autor de la aura humana a fines del siglo XIX, etc. Así que siempre, pero siempre va a ser más restringida y más limitada que la del mundo superior de donde procede. Normalmente cada ola de esta gran fuerza solo actúa en su propio mundo, en condiciones normales, y no puede o no se mueve transversalmente de un mundo a otro, pero es precisamente por medio del pensamiento y del sentimiento desinteresados, tienen que estar los dos en esta condición óptima de desinterés, ya sea de devoción o de afecto, es decir, puede ser puro amor, puede ser un amor compasivo por el sufrimiento de algo o de todo o de lo que sea, que se proporciona un canal temporal, es decir, se abre la posibilidad de que descienda a través de esa devoción, de ese afecto desinteresado, a través del cual la fuerza que normalmente pertenece a un mundo superior, enfatiza, puede descender al uno inferior y puede producir resultados que sin esto nunca podrían haber sucedido. Fíjense si se necesita desinterés, se necesita condiciones verdaderamente de entrega para que lo superior pueda entonces llegar a lo inferior. Es una aspiración noble, una aspiración desinteresada y una aspiración, sobre todo, ya de seres dedicados a hacer eso, porque son discípulos o son ya iniciados, etc. Y claro, eso todavía es muy escaso en el promedio de evolución humana actual. Pero bueno, todo el que estudia teosofía debería de empezar a cambiar lo suficiente para darse cuenta
de la responsabilidad de poder contribuir a esto a través de esta actitud y a través de esta posición interna de pensamiento, sentimiento y elevarlo a un nivel cada vez más alto de devoción para el bien de todos, nunca esperando, como es natural, una mejora de nuestro karma o el perdón de un pecado, ninguna de esas tonterías. Y ahí sí no se logra nada, como es natural. Todo hombre que es verdaderamente desinteresado frecuentemente se convierte en un canal de este tipo. Es por eso que, como dijéramos, es el resultado de un estado de comprensión que después se tiene que irse utilizando a un nivel de realización. Y esa realización no puede ya estar manchada por ningún deseo. Es entonces que el ser humano puede, como dijéramos, convertirse en un canal verdadero de superior expresión divina. Así que se convierte en un canal de este tipo, aunque por supuesto en una escala comparativamente pequeña. Pero el poderoso acto de devoción de una gran congregación realmente unida, aquí puso dos condiciones: que la congregación sea grande de una iglesia y que realmente esté unida. Porque si no, no se, vamos a decir, ni tan siquiera se suman las fuerzas, que es lo primero que puede llevarse a hacer. Pero es que si de verdad se logra esa unión total, ya sea una congregación más grande o más pequeña, pero que la unidad sea total, entonces se potencializa la energía de la devoción de esos seres en su capacidad de la respuesta divina hacia este plano de limitaciones y de dolor y de sufrimiento. Eso es por lo que tenemos cuando hacemos, por ejemplo, esto mismo, lo que estamos preparando hoy para eliminar tanto desconocido, que no podemos hacer una labor consciente. Si nosotros durante toda la recitación de la oración de sanación, con tanto dolor y tanta enfermedad que hay en todo el mundo, tanto física como psíquica, no es natural, porque la psíquica después repercute en la física, aunque en un principio no haya repercutido. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, debemos de poner toda nuestra atención, y si los nombres son conocidos de nosotros, o directamente o indirectamente a través, por ejemplo, esto mismo, Ángela, que habló de su prima, Jimena, pues nos vamos más o menos relacionando, y donde no lo conozcamos, pensamos en este hermano que está aquí con nosotros o que no, constantemente está con nosotros, porque ya tenemos un enlace a través de este mismo estudio, y estamos enviando a su familiar o a su conocido aquello por lo cual se ha puesto el nombre de esa persona. Y algunos de nosotros conocemos a varios de esos familiares. Entonces, cuando son más de uno, pues podemos hacer más útil nuestra cooperación en una oración diaria como esta. Porque no estamos pidiendo para algo nuestro, estamos aliviando el dolor de alguien o tratando de aliviarlo o invocar la ayuda de los ángeles para que ayuden en eso. Si hay desinterés, hermano, pero hay una dirección que tenemos que dar hacia los que conocemos y a los demás que están en el grupo, hacia los que no conocemos. Nosotros podemos tener ese canal en respuesta
y es cuando se puede producir, pero tenemos que estar unidos también cuando lo hacemos. Y es por eso que hemos insistido, vamos a tratar de unirnos más. En una lista así que nadie conoce, yo no, se me va. ¿A quién lo estoy mandando? ¿A quién estoy diciéndolo? Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Y la unión de la congregación, que aquí somos el grupo de estudio, pues va a tener un factor muy importante en el beneficio que podemos hacer a los que estamos dedicando esta labor. Es como cuando hacemos las invocaciones. Todos debemos de estar unidos en ese momento a que esto sea un canal para el bien de toda la humanidad. Porque el estudio es para, como éramos, despertar pensamientos cada vez más altos en relación con las leyes de la vida y de la ley de evolución, que es la que las engloba todos en la unidad, pero de ley, para que el pensamiento humano busque la ley, porque si no, no estamos enalteciendo la mente de la humanidad, ni enaltecemos aún la propia. Perdemos nuestro tiempo aquí de las 2 horas de estudio. Ahora, si nos mantenemos unidos, tanto en las invocaciones de dedicación al inicio, al final, por los enfermos, etcétera, aumentamos enormemente el efecto beneficioso. Y el efecto, sobre todo la ley de evolución de toda la humanidad, como es natural. Porque nosotros, aunque no tengamos la conciencia de la unidad que tenemos con todo, esa unidad está y es. Pero tenemos que saber dirigir esa fuerza, esa energía, esa bendición, ese propósito de unidad. Así que la devoción de nosotros en este estudio puede producir el mismo efecto que una gran congregación religiosa. Lo único que nosotros en un nivel de unidad con la fraternidad de adeptos que dio al mundo esta teosofía, esta sabiduría divina y su vehículo que es la sociedad teosófica. Y sin que ninguno tenga el pensamiento en sí mismo, porque ahí se pierde la unidad. Estamos en la labor que estamos haciendo. Produce el mismo resultado en una escala enormemente mayor. Es decir, recuerdo hay un artículo muy de la primera etapa de la sociedad, el valor de las pequeñas logias y centros, que creo que era de Gina Rayadas o de Annie Besant. Y allí él le explicaba que en los viajes que hacían ellos por el mundo, uno de ellos, pero bueno, esto era, vamos a decir, una enseñanza común de ellos. No importa cuál de los dos la haya puesto en el folleto físico. Encontraban que donde funcionaba una logia, por pequeña que fuera, nosotros somos menos que una logia, pero más o menos somos un grupo que siempre, unos más, otros menos, nos tratamos de sentir unidos en este estudio. Nosotros podemos ayudar enormemente a esta comunidad y a toda comunidad, porque aquí estamos en distintas comunidades físicas. Y es porque se dedica a fortalecer el entorno, que en este caso es un entorno, figúrense, cuántos entornos a la vez estamos nosotros influyendo. Y eso, mientras más unidos, el resultado es una escala enormemente mayor. A veces, aunque raramente, este lado oculto de los servicios religiosos o de un grupo de estudio teosófico o de una logia teosófica se puede ver en plena actividad y nadie que haya tenido el privilegio
de ver siquiera una manifestación tan espléndida como esta, puede dudar por un momento de que el lado oculto de un servicio, en este caso del ejemplo que le he puesto de la iglesia, es de una importancia infinitamente mayor que cualquier cosa puramente física. Y el lado oculto de las logias teosóficas explica que una logia teosófica o un grupo de estudio teosófico que rítmicamente se reúne. Por eso no me gusta suspender ni festividades ni nada, a no ser que haya de verdad una razón por la cual sean ya un número grande, y entonces es preferible repasar o tocar algún otro tema, pero si no suspenderlo. Todo estudio colectivo va atrayendo un deva, que en el caso de la logia oficial de la sociedad sea un deva de la estrella, como se le llama, y no una resultante de la consuetudinaria vibración rítmica, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces, 4, 5, las que sean, que ese grupo envía, produce un efecto que sigue trabajando, aun cuando la logia o el grupo no se esté reuniendo en esos momentos. Esa es una vibración que dura mucho más en lo interno que en lo físico, mucho más en lo mental que en lo interno o devocional o ¿cómo decirlo?, de buena voluntad, de buena intención, y mucho más en lo espiritual, verdaderamente hablando. Así que nosotros, aunque eso sea de una característica angélica directa o débica directa, en el caso de la iglesia, y débica indirecta en las logias teosóficas de un nivel de lo que todos esos devas son directamente emitidos desde Adiar. Aunque no tenga esa condición, todos los grupos de estudio tienen un reflejo de toda esa presencia invisible y trascendente de la mera reunión en el nivel de físico, emocional y mental inferior. Y por ello, los que tenemos esta convicción seguimos adelante. No hay nada más saludable y más útil y más noble que estudiar teosofía. Y cuando se hace con esta dedicación, más todavía. Tal persona vería la de la parte, vuelva a su descripción de lo religioso, que yo digo, sí es muy superior, correcto. Y son devas de una hueste específica, en el caso del cristianismo, en el caso del budismo, en el caso de cualquiera de las grandes religiones del mundo. Tal persona vería la deslumbrante espiral o cúpula azul del tipo más elevado de materia astral precipitarse hacia arriba en el cielo, muy por encima de la imagen en piedra que a veces corona el edificio físico, las grandes, ¿cómo se llama? Cúpulas y las grandes agujas de las religiones, de los edificios físicos, sobre todo de la Edad Media, de la época en que se construía los templos góticos, que tienen mucho que ver con esa realidad, o aún algunos clásicos como el de Constantinopla, etcétera. La basílica esa más famosa de Constantinopla, pues todo eso tiene una relación con esto que se ve, porque los artistas aquellos trataron de expresar en piedra lo que se producía cada vez que se hacía un servicio correcto en alguna de estas grandes catedrales o basílicas o el nombre que le quieran dar.
Naturalmente, el diámetro y la altura de la espiral de devoción determinan la apertura hecha hasta para el descenso de la vida superior, mientras que la fuerza que se expresa en la velocidad a la que la energía devocional corre hacia arriba tiene relación con la velocidad al que el correspondiente vertido descendente puede producirse. ¿Eh? Es decir, mientras más ágil, mientras más, como dijéramos, rápido sea la velocidad a la que asciende, más rápida será la velocidad a la que la respuesta desciende. La vista general es realmente maravillosa y el que la ve nunca puede dudar de que las influencias invisibles son más que las visibles, ni puede dejar de darse cuenta de que el mundo que sigue su camino ignora al hombre devocional que tal vez incluso desprecia, le debe todo el tiempo mucho más de lo que sabe. Es decir, eso está beneficiando a todos, aun al que es indiferente o aun al que desprecia este tipo de actividad devocional. Y repito, las logias teosóficas pueden tener esta función devocional, deben de cultivarla, si sobre todo han estudiado la parte oculta de las sesiones de las logias y esta relación entre las pequeñas logias y centros y los cambios mentales que va produciendo en su medio ambiente, aun cuando no sea, como si dijéramos, comparable con lo que está describiendo aquí Leadbeater, no es que lo estemos comparando. Pero lo que sí les digo a ustedes, en gran medida, el hecho de que la sociedad teosófica, aunque tiene invocaciones, sobre todo Annie Besant fue, porque es que ella era una oradora extraordinaria, tenía que entusiasmar al público con sus invocaciones, pero no lo hacía tampoco ni fanáticamente, ni por gusto, ni nosotros debemos de ni verlo con indiferencia, ni verlo con una igualdad exacta de que es un ritual, ¿no? Que no. La sociedad teosófica, desde su inicio, y ustedes lo pueden ver desde la locución inaugural de Olcott, de lo que esa sesión inaugural, aparte del discurso de Olcott, volvió a, como si dijéramos, a traer sobre el tapete el estudio del canon perdido de los egipcios, que se creía que iba a seguir por lo menos durante un tiempo y que lamentablemente, o quizás muy kármicamente, no debía de ser, eso que sabemos, nosotros no tenemos, es la sabiduría. Pero sí que la sociedad teosófica, a nuestro entender, por toda una serie de todos estos factores, cuando uno estudia todas estas cosas desde el punto de vista ecléctico, estaba llamada a hacer quizás uno de los primeros esfuerzos, al menos de la época que nosotros hayamos tenido registros históricos, en que toda esta labor en pro de la evolución humana se haga tratando de influir directamente el desarrollo de la mente superior. El que no sea una mera devoción, sino una entrega total a que la mente que funciona con palabras, que es la mente inferior, la mente concreta, la mente personal, pueda elevarse a mover, ya sin palabras, pero por ese cambio que eso produce en nuestros principios, en nuestra vida, en nuestra conducta, puede elevarse a los planos superiores, como muchas veces ustedes casi que intuyen
que Krishnaji hacía unos silencios, hacía unas elevaciones de sus ojos, no siempre, que se veía que estaba elevando algo hacia algo superior, que es lo que puede tener como descenso de energía la invitación a que nosotros podamos poner una atención plena de instante en instante, etc. Ya vienen ahí sí sus palabras, sus frases que son tan, tan llenas de significado, tan llenas de valores para nosotros que quizás son desconocidos. Pero él no tuvo 70 y pico de años, y sobre todo al principio que caminaba entre todo aquel público, compartiendo su aura, aquella aura que muchas noches se llenaban de ese proceso tan misterioso de su vida. Son energías, hermano. Él no hacía esto para su beneficio. Siempre presten atención, no traten de copiar, porque la atención verdadera es muy difícil. Y esa es la que nos puede llevar a ir más allá de las palabras. Esa es la respuesta que nos desciende desde arriba. No en palabras. En un despertar a un estado de atención pleno. Y esa es la verdadera meditación. Porque en cuanto ese dharana pueda mantenerse por un tiempo suficientemente largo, se transmuta en contemplación o dhyana. Y tarde o temprano completará a través del samadhi el samyama. Luego, y es lo mismo, pero por otro ya proceso interno. Pero ahí están presentes todos estos factores. Aún ese impredecible de una respuesta vamos a decir, de un reino superior al humano, o de una expresión de la conciencia, sí, bueno, hablar conciencia ahí no me atrevo, de las funciones que la fraternidad protectora de la evolución humana realice, que fue la que fundó verdaderamente este movimiento. Y eso se puede dar en una logia teosófica, se puede dar en cualquier grupo unido que quiera de verdad, no como deseo, sino como una resolución de preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y esa respuesta viene sin palabras. Y lo puede participar esa atención colectiva total, perfecta. Y no necesita entonces de ritual. Pero el efecto es el mismo. No vendrá a través de un ministerio angélico, a través de palabras o signos de poder, sino a través de una búsqueda de la verdad, de una atención plena para que esa verdad se haga realidad por descenso de esta vibración o de esta energía vital o de lo que sea. ¿Qué podemos saber? Y no tiene que ser una devoción religiosa, es una devoción a la verdad, una devoción a la realidad que somos. Pero bueno, nosotros también somos grupitos despreciados por instituciones mucho mayores, pomposas, llenas de fanfarrias, etc. Y la sociedad teosófica sigue siendo, después de 143 años, como si dijéramos, una cenicienta de todas las que han crecido y se han hecho
poderosísimas y todo eso. Y continúa Leadbeater con la explicación de este aspecto religioso todavía, ¿no? El poder del sacerdote ordenado. Es decir, él está enlazado con una labor que empezó la iglesia cristiana a través de los discípulos de Jesús y los misterios. Porque primero no fue la misa, primero fueron los misterios. La misa queda ya después relegada hasta cierto punto al remedio de la destrucción inevitable de los misterios por no haber, al menos conocidos, eh, a no ver la posibilidad de pasar la sucesión de un hierofante a otro, porque ahí se necesita un ser que haya cambiado internamente lo suficiente. Y recuerden todo lo que pasó con el cristianismo. Y es una sucesión apostólica en este sentido místico interno, no en el sentido histórico dogmático que la iglesia quiere darle. No, yo creo, porque él está hablando de lo que en la terminología judaico caldea, porque esto viene de un nivel anterior de los mismos que nosotros conocemos nada más que como judíos. Ellos tuvieron Babilonia, etcétera, etcétera. Eso es una línea, eso es una época caldea. Y entonces allí ellos tenían lo que se llamaba la antigua orden de Melquisedec. Nada más que una referencia a una transmisión de una energía. Y ese es el origen de la ordenación católica. Aunque ellos no lo comprendan ni lo hayan internalizado. Pero esto no es tampoco la superficialidad con que hoy lo toma la misma iglesia romana, etcétera, etcétera, y la dogmatización que le hizo, como es natural. Pero su esencia tiene algo que ver con estas antiguas sucesiones de hierofante a un sucesor, de un hierofante a un sucesor. El poder del sacerdote ordenado es una realidad en otras ceremonias, además de la celebración de la Eucaristía y de otras líneas que no tienen que ver con el catolicismo romano. La consagración del agua en el rito del bautismo o del agua bendita que se distribuye a los fieles o se guarda a la entrada de la iglesia, vierte en ella una fuerte influencia que le permite en cada caso realizar la parte asignada a ella. Es decir, se magnetiza un elemento como el del agua y se le da una condición que puede, como si dijéramos, facilitar determinados aspectos de energía en quien la recibe, el bautizo en la cabeza, etcétera, etcétera. Lo mismo puede decirse de otras consagraciones y bendiciones que vienen en el curso del trabajo regular del sacerdote, aunque en muchas de estas parece que una proporción algo mayor del efecto es producida por el magnetismo directo del sacerdote mismo. Es decir, ese enlace que él recibe en la ordenación, que repito, en la tradición es lo que es la antigua orden de Melquisedec, que no es nada más que es una alusión a los misterios originales de todo lo que después se convirtió en religión, pero sí religa, correcto, a través de esos mecanismos, vamos a decir. Pero fíjense, Leadbeater nos llega a decir, en proporción a algo mayor del efecto, esos efectos proporcionales mayores de los efectos producidos por el magnetismo directo del sacerdote mismo. Y el valor de eso, por supuesto, depende de la energía y la seriedad con la que realiza su parte de la ceremonia. Lamentablemente, hoy eso casi es cero. Después de toda la reforma del Concilio Vaticano II,
suprimieron una cantidad enorme de signos de poder, el signo de la cruz, de persignarse ellos mismos para poder canalizar esa energía, y que no decir de los feligreses, que ya ni se persignan, algunos sí, los más apegados a las formas antiguas, pero el resto, nada. Nadie sabe el valor de hacerse sobre sí mismo el signo de la cruz, o de hacerlo sobre cualquier objeto, en el caso sobre todo del sacerdote, que se vaya a bendecir. La bendición esa no es solo en palabras, es con el signo de la cruz, es con el agua bendecida o agua magnetizada. Y todo ello se ha perdido, se sigue perdiendo. Y aún en ramas como la nuestra, a veces, pues, si ustedes cogen el manual de ceremonia, ustedes se dan cuenta de la ausencia de, de asimilación de las instrucciones. Y se cometen errores y errores y errores. La misa no puede tener ningún efecto total. El efecto total requiere de un % enorme de aciertos. Puede haber, como es natural, no hay misa perfecta. Puede haber alguna omisión, puede haber algún olvido, pero no la indiferencia ni tener la misa como una reunión social en donde esto mismo, la costumbre, sobre todo aquí americana, eso a mí me chocó enormemente porque eso nunca yo lo vi en Cuba, jamás a ninguno, de que durante el sermón o sobre todo el sermón, que no lo he visto hacer en otras partes de la misa, pues ya sea que se hayan hecho ya la persignación para empezar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, ya sea antes o durante o después de eso, incluyen jaranas, esa costumbre americana de los jokes que se hacen también en las exposiciones teosóficas muy frecuentes. Estamos estudiando, estamos investigando juntos, y en una misa lo que se está haciendo es dedicando una energía a través del reino angélico. No creo que eso sea positivo en ninguno de los niveles, ni religioso ni teosófico. No es que tengamos que ser ceremoniosos en la sociedad, aunque solemnizar una invocación o una dedicación, porque vamos a quitar la palabra, o que sean palabras repetidas de otros, como las invocaciones de Anibesan, por ejemplo, que son tan adecuadas, y por eso es que uno las prefiere. Pero hay otras que no son de ella. Se puede usar cualquiera, no importa. Se inspira a la persona y la dice desde el corazón. Y la dice como una ofrenda, ¿verdad?, para toda la humanidad. Pero el después empezar enseguida y esto y hacer una jarana, y que la jarana tiene que ser no solo una vez, sino 3 veces, 4 veces, 5 veces, todo el mundo se ríe. Eso disgrega la atención, porque casi siempre, como es natural, el joke o la jarana es en forma de desvío de la atención. ¿Qué es una jarana? Dime, ¿Qué es una jarana? un chiste, un joke es un chiste. Tú estás eso y te vales de una, vamos a decir, de similitud de 2 palabras, y tú haces de una palabra como que si es la otra. Y la gente se ríe. Jarana es jaranear, es eh, como si dijéramos hacer que las personas se ríen, aunque el tema sea serio, para que no se sientan aburridas o no se sientan. Yo no me siento aburrido cuando yo estudio teosofía. No sé si ustedes me verán como ridículo. Yo
los respeto, pero no creo que eso sea propio de una sesión de estudio. Y eso es casi que universal. Aquí, sobre todo los que estamos viendo o participando, porque bueno, estoy aquí en un centro de habla inglesa. Hermano, Dime. hermano, don, y antes de empezar la sección, o el eso, sí se puede uno como reír un poco o algo así antes de empezar la charla. No hay que ser trágico nunca. Reírse sucede algo, como dijéramos, cómicos, todo el mundo se ríe. Si no se ha empezado un trabajo, ¿qué importa que uno tenga No, alguna expresión de alegría? Eso no. ya lo de, Al mano por las hojas, por favor. Estamos hablando dentro de una ceremonia religiosa. Estamos hablando dentro de una sesión de estudio. por eso sí. Bueno, que no se debe de hacer. Ok, hermano, gracias. No, eso es romper. Porque esto mismo, si tú haces una dedicación desde que vas a empezar el estudio y después tú cortas el estudio para incluir una cosa para que la gente a carcajadas se ría y esto no, No, eso es como, tiene sentido. sí, hermano, pero quería decirle algo porque cuando yo entré a la logia por primera vez, me dijeron que en la logia no se aplaudía. O sea, aunque la persona esté diciendo algo muy bonito y todo, no se debe de aplaudir porque se rompe la armonía. ¿Es verdad eso, hermano? ¿O tiene algo que usted está Bueno, diciendo, verdad? mira, Explíquemelo, por favor, si puede. el no aplaudir, yo sé que esa es la razón que se ha dado desde que más o menos yo lo oí por primera vez. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. No es no porque eso es un ruido. No. Si nosotros no estamos haciendo música, no tenemos por qué decir que eso rompe la atmósfera. No. Busca yo creo que la única o la última vez al mes que Krishnaji estuvo en Washington y dio su plática en un teatro de Washington. O no sé si fue en Nueva York antes de ir para Washington, porque pero bueno, está en la plática de él. Él entra y la gente empieza a aplaudir. Cuando acabaron de aplaudir, dice, ¿por qué aplauden? El aplauso no es nada más que como dijéramos, una exaltación de la personalidad de este caso del orador. Ustedes no se dan cuenta que eso es inútil, que eso le puede hacer daño. Estamos unidos para pensar en una búsqueda de la verdad que debe de ser compartida. Estamos compartiendo. Bueno, pues a pesar de todo eso, cuando él termina, lo vieron aplaudir. Cogió, levantó y se levantó y se fue. No se percatan de que no hay que adularse, que no hay que dar gracia, que no hay que estar, como si dijéramos, alterando la atención, que hay que ponerla en esa unidad de investigar la verdad. Es lo que es la teosofía de investigación de la verdad. Entonces, ¿qué importa quién lo dijo? ¿Quién importa o qué importa quién? Como dijeron, quizás dijo el mejor aporte. No hay que separarnos, tenemos que estar unidos y apreciar lo bueno de todo y del conjunto y del total, más nada. Esto
es el filo de la navaja, como todo en el ocultismo, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros cuando estamos, como digamos, poniendo nuestra atención en un servicio a la humanidad, eso es lo más serio que puede tener y el privilegio más grande que podemos compartir. ¿Qué tiene que ver eso con una palabra de doble sentido o de sentido, como si dijéramos, externo, cuando lo que estamos investigando es la verdad, que siempre es la totalidad, la realidad, como le querramos llamar? Entonces, vamos a decir, ese periodo de investigación debe de ser totalmente de entrega a la investigación. Es lo que se quiere decir. El aplaudir y que si esto y que si lo otro, no. Ahora, mucho menos jaranas tontas. Eso es para tirar a qué? Algo superficial y mundano. Una investigación de las leyes de la naturaleza. Para mí es inconcebible. Y en una misa de solemnidad que tú empiezas con una invocación a la expresión de la divinidad en sus tres aspectos, que tú tratas de que haya una purificación no solo del oficiante, sino de todo lo que rodea aquella atmósfera. Si es una reafirmación de pasos internos que nos lleven a un nivel de sabiduría divina. Eso es lo que se trata. Y que esa sabiduría pueda ser compartida en forma de símbolos o de expresiones simbólicas de la vida divina, tanto sólida como líquida, etcétera. Dime, ¿qué tiene que ver eso con una jarana? Con una palabra que provoque doble sentido y la gente se ríe. Dime, Ismael. Mira, yo estoy en ese aspecto de acuerdo contigo, ¿ya? Pero uno no sabe la idiosincrasia y las cosas que tienen otros. Yo no sé, a mí no me ha tocado ver eso, claro, no voy a la iglesia ni nada, pero sí también como que me parecería raro, pero uno no sabe qué les entra por hacer eso. A lo mejor uno tampoco entiende bien el significado de las palabras, ¿ves? Por eso. No, espérate. Pero yo estoy de acuerdo contigo. No, fíjate, yo te estoy diciendo un hecho reiterado y repetido por determinadas personas. Ya. ¿Ok? Sí. En una serie de servicios que cuando la pandemia, por ejemplo, sí. y uno de ellos, una persona que yo apreciaba mucho, porque sabe el ceremonial y sabe que cuando tú haces una invocación no puedes salir no puede desviarse por de esa línea. Ajá, sí. Porque tú estás alterando la atmósfera. Sí, por supuesto. Aquello. No es tu opinión o que tú tengas ese carácter. Si lo haces fuera de, yo me río igual que cualquiera. Porque de verdad es simpático. Pero eso no significa de que viole un canon que te dice que tú no puedes incluir. Claro. Puede dar porque más o menos uno sabe las enseñanzas sagradas y todo eso. Por eso. Entonces, claro, sí. Eso está en medio dentro del servicio. Ya, bueno. Y tú no puedes dejar de cumplir las instrucciones específicas. Claro. Porque el intérprete no las dio por gusto, como es natural. Sí. Dime, Ángel. Hermano Gaspar, Dime. Entonces yo no entendí bien. Usted se refiere, claro, dentro de la misa, dentro del ritual. Estoy hablando de que los sermones sí, no se debe de hacer la jarana. En varios, no en solo un oficiante, sino varios oficiantes. Estoy hablando específico del que más me chocó, porque es una persona que, vamos a decir, que más domina el ceremonial. Luego sabe lo que dice el manual de ceremonia en su integridad. Claro. No puede faltar a los principios y a las normas, pues eso son normas
o cánones, como se les llama en la iglesia. La iglesia, sí. Tú tienes que respetar los cánones. Claro. Ah, Tú estás en grupos que también tienen cánones. Sí. Entonces, tú no lo puedes violar. no, es que yo había entendido mal, hermano, pero ahora sí ya. Oye, yo, No, a mí me parece que eso es una desubicación. yo me doy cuenta porque yo estoy poniendo un ejemplo que ustedes no han visto, correcto. Sí, Ya sí, dentro de la iglesia, dentro del ritual, dentro de eso se debe, claro, respetar y seguir las reglas. claro. Claro. Hablarnos, ponernos a esa. Ya entendí, hermano, gracias. Se me había ido la otra. Es lo que no podemos mezclar dos atmósferas. No, Como Krishna allí, que no era ceremonial, desde ceremonia, sí, fue contrario a todo eso. claro. Pero, ¿cómo ustedes van a faltar a adularlo con un aplauso? Es una forma de adulonería, chica. Sí, hay que tener respeto para las ¿Ok? cosas. No, no hay que tener seriedad. Sí, ¿A qué respeto. a qué yo voy si hubiera podido ir en esa ocasión o cualquier ocasión, o si él viviera y yo fuera aquí ahora a Krishnamurti Foundation? A oírlo, a prestar atención, yo no voy a adularlo. No tiene que tomar Un aplauso Ibicatec. es una adulación. Sí, Y es ponerlo como una estrella de cine. No, claro. No. eso es falta de respeto. Sí, sí. Olvídense de eso. Son desubicados, Gaspar, hay que darle una pastillita de Ubicatex 18. Gracias. No. Yo les digo a ustedes, eso no tiene razón de ser. Y por eso se está, como dijéramos, denigrando la parte verdaderamente útil de todas las cosas positivas, tanto de ceremoniales como de estudios, como de cualquier cosa. No. Miren, no sé, bueno, si algunos de ustedes tuvieron. Ustedes vieron en todo lo que se hizo el domingo para dedicarnos el día de Navidad por la Federación Interamericana. ¿Ustedes vieron alguna de esto y lo otro? No, es centrarnos en esa energía. Y bellísimo, que no deja de ser bello, pero bello con una seriedad, que no faltó en nadie, ni hubo una sola palabra fuera de lugar. ¿No te das cuenta? Hay que ser muy exactos en lo que es de envergadura superior. Bueno, y seguimos al agua bendita. Y por eso esto me lo trajo, fíjense, por supuesto, depende de la energía y la seriedad con la que ese sacerdote realiza su parte de la ceremonia. Eso es muy serio, hermano, eso es muy sagrado. Vamos al agua bendita. Nos resultará interesante estudiar el lado oculto de alguno de estos servicios menores de la iglesia y el trabajo realizado por sus sacerdotes en la preparación. Igual, eso hay que hacerlo revestido, hay que hacerlo, puede ser en la sacristía, puede ser en una casa particular, pero con esta solemnidad que él va a explicar. En la preparación de agua bendita, por ejemplo, el elemento magnético entra con mucha fuerza. Claro, porque son el elemento del agua y el elemento de la sal, que tienen que unirse para después de exorcizar ambos elementos, unirlo y entonces bendecirlo. Y si se va a usar en un bautismo, hacer la dedicación especial de esa agua bendita al bautizo. Pero ya después no se puede usar para otra cosa. Todo eso está reglamentado, como les digo, por cánones. Y nadie puede violarlo porque está violando la intención fundamental y el canon que la protege a esa función fundamental. El sacerdote primero toma agua limpia y sal limpia. Claro, si están contaminadas, hay una serie de cosas. Ahora, indudablemente, no tiene que, ¿cómo se dice? Que hervirla o que hacer agua destilada,
sin exageración, pero bueno, limpia. No va a ser cogida de un charco, es lo que se quiere decir. Y la sal, pues tiene que ser una sal que ya se le haya eliminado impureza o algo que pueda ser desagradable a la misma vista. Debe ser una sal bien blanquita, bien limpia. Y luego procede a desmagnetizarla. Es decir, lo primero es quitar toda influencia que tengan. Eso es lo que se llama un exorcismo. A echar fuera cualquier influencia que haya podido recibir por el lugar donde circuló o se depositó, o etcétera, para eliminar de ella cualquier influencia exterior casual con la que puedan estar permeadas. Después de haber hecho esto muy a fondo, porque eso es una declaración solemne, ¿no? Que las exorciza por el viviente Dios, por el santo Dios, por el omnipotente Dios. Es decir, se dan condiciones de ese aspecto de la divinidad. Vuelvo a insistir, divinidad. Gaspar, Se usa todavía la terminología Dios. Dime, mija, sí. y la sal, porque la verdad que yo no sabía, pensé que era agua sola, no No, sabía. no, el agua es una combinación, el agua bendita, es una combinación de agua con sal. En primer No lugar, sabía. es agua bendita, sobre todo la que se bendice en el sábado santo, en víspera de resurrección. Se debe de guardar todo el año si hay posibilidades de hacerlo. Y el agua con sal ya no se, se altera. La sal es un conservante, así que ahí hay una función también práctica. Por el tiempo que tú puedas tener el agua bendita guardada, si tienes sal, no se te descompone, ni coge mal olor, ni coge moho, nada. No sabía, gracias. No por nada, hija. Con mucho gusto. Bien, el sacerdote primero toma agua limpia y sal limpia. Perdón, Sí, perdón, que el micrófono se me abre rápido. no, sí, dime, no importa. Eso quiere decir que en cierto sentido es como una remembranza de la alquimia. Por supuesto, claro. Lo que en un nivel ya muy limitado. Y el agua es el mejor, como si dijéramos, vehículo de la energía magnética positiva. Y la sal sobre todo conserva y también tiene sus cualidades también. Claro, sirve para, por ejemplo, la garganta, Ajá. sirve para desinfectar, hay muchísimas funciones. Tiene sus funciones. Pero yo no me daba cuenta de eso tampoco. De que No importa, y ustedes no han estado en ese campo, sobre todo en el campo enseñado por Leadbeater. La iglesia romana la considera como una serie de referencias a, a frases o a definiciones del Antiguo Testamento y eso, pero nosotros sabemos que son mucho más abarcantes y mucho más ocultos como es natural. Pero bueno, lamentablemente queda mucha ignorancia que se ha ido añadiendo a todo esa base o ese cimiento de ocultismo que hay en en todas las ceremonias de cualquier religión, pero bueno, la cristiana también. Así que, Hermano, sí, hermano Gaspar, dime. una pregunta. Eh, Solo un sacerdote consagrado, digamos, es el único que puede bendecir el agua, o sea, ponerle la sal y bendecir el agua. O Debe de ser sacerdote. tiene que ser. Creo que hay una excepción de que los diáconos pueden hacer alguna de estas por emergencia, pero no tiene toda la transferencia de energía. El diácono ya tiene, como se llama, la orden inmediata. Le hago esta Todavía no pregunta. puede, y bendecir puede bendecir algunas cosas, pero no
no se tiene la certeza de que elimine toda la, ni le incluya después todo el magnetismo que se necesita. Sí, hermano, le hago esta pregunta y hago el comentario para que sepa por qué se la hago. Porque resulta que en una ocasión una persona que hace Reiki, hablando, no sé qué dijo de que ella podía bendecir el agua. Y digo yo, ¿cómo? Y yo me quedé así como sorprendida. Le dije, bueno, hasta donde yo sé, yo creo que solo los sacerdotes, ¿no? No, que uno sabe, uno puede bendecir, que no sé qué. Yo me quedé callada, pero por eso le hago la pregunta, hermano, porque a mí me sorprendió mucho eso, porque yo siempre pensé que solo los sacerdotes, ¿no? O los papas, ¿verdad? El Reiki trata de trabajar con ciertas energías y eso no sé hasta dónde. Y sobre todo, yo te digo, yo he visto que vaya, ha sido casi que un contagio de la nueva era, traer algunas de estas cosas que son muy antiguas, pero que habría que investigar muy profundamente para poder uno dar una respuesta. No me atrevo a darla porque yo el Reiki no lo he profundizado, pero yo sé que viene de cosas muy antiguas, pero no creo que puedan llegar hasta eso. No, yo me quedo con su respuesta. Creo que eso un diácono. Ahí yo me quedo, porque no creo que. Gracias, hermano. Sí, ni aún un diácono, a no ser una emergencia, pero no creo que pueda llegar a tanto. No, se le ha abierto un enlace, pero no el que se abre al sacerdote. Aparte, no se han ungido las manos que se ungen para poder completar la ordenación sacerdotal. Ya. Así que ahí es donde están esas Ok, diferencias, vamos a decir. gracias, hermano. No, por nada, por nada. Bien, bueno, después de haber hecho esto muy a fondo, es decir, el exorcismo, el desmagnetizar todo lo que haya podido alterar la pureza magnética de ambos elementos, luego las carga con poder espiritual, cada una por separado, es decir, se hace el exorcismo del agua, se hace el exorcismo de la sal, por separado también, y se bendice entonces, se magnetiza entonces por separado otra vez el agua y se magnetiza por separada la sal. Si pueden cerrar el micrófono porque está haciendo eco en la grabación. Después de haber hecho esto muy a fondo, luego las carga con poder espiritual, cada una por separado y con muchas repeticiones serias, que también la liturgia lo pone con una, vamos a decir, amplitud de términos para poder imponerles esta nueva condición de bendición. Primero las exorcizó de cualquier otra cosa que no fuera y de que pudiera ser hasta haber sido mal usada por algo, por alguna circunstancia, o adquirido algún magnetismo por alguna circunstancia. Se le quita eso a los dos y después separadamente se bendice a las dos y sobre todo que también se insiste en que en el futuro no pueda ser usada para ninguna cosa de maldad. Hasta se usa esa palabra para ninguna de eso artificio de maldad. Es decir, para ninguna magia negra, para nada egoísta quiere decir. Es decir, que se las llena de una energía, pero que no puede ser mal usada. Y finalmente, con ferviente ruego, arroja la sal al agua en forma de cruz y la operación finaliza. Pero hay una oración final que no la pone aquí, porque después esa criatura de sal y agua ya vuelve a recibir entonces la bendición conjunta. Si esta ceremonia se realiza de forma adecuada y cuidadosa, el agua se convierte en un talismán altamente eficaz para los propósitos especiales para la que se ha cargado. El poder limpiar la atmósfera del templo para empezar una burbuja de energía
sobre la cual se construye el templo eucarístico para bendecir una casa, para bendecir una persona, antes de hacerle la santa unción, antes de cualquier otro, ¿cómo se llama? Sacramento que se le vaya a impartir, y como es natural para bautizar los niños, pero que lleva entonces una oración todavía adicional. Y ya esa agua así nada más que se puede usar para bautizo, se queda en el baptisterio, o hay que depositarla donde haya tierra y plantas o algo, para que no, es bueno no cargar mucha sal, porque si no puede manchar las ropas, puede dañar las plantas si se ponen un pequeño tiesto, etc. Porque la sal hay que tener mucho cuidado. Y ella, con poquita cantidad, ella es suficiente para que el agua no se vaya a alterar o a podrir. Así que se vuelve un talismán altamente eficaz para los propósitos especiales, para que sea cargado, que alejará del hombre que lo utiliza todo pensamiento mundano y belicoso, si la usa como todo, con seriedad. Porque si ya es uno que se va de todas maneras a burlar, pues ya eso está premeditado. Y lo orientará en la dirección de pureza y devoción, que es lo que se trata, de que sea común a todos los seres humanos que puedan recibir esa agua, una asperge de esa agua bendita, o alguna gota, o alguna, como si dijéramos, atmósfera de el asperge de esa agua bendita. El estudio de ocultismo comprenderá, el estudiante de ocultismo comprenderá fácilmente cómo debe ser así, y cuando vea con visión astral la descarga de la fuerza superior que tiene lugar cuando alguien usa o rocía esta agua bendita, no tendrá dificultad en darse cuenta de que debe ser un factor poderoso para ahuyentar pensamientos y sentimientos indeseables y sofocar todas las vibraciones irregulares de los cuerpos astral y mental. Es decir, que puede llegar aún a ser útil para nuestros deseos y para nuestros pensamientos, para que sean positivos preferentemente y no negativos. En todos los casos en que el sacerdote hace su trabajo, fluye la fuerza espiritual, pero puede aumentar enormemente por el fervor de su propia devoción y la viveza con que realiza lo que hace. Y vamos a dejar el bautismo para mañana, que es martes, y que vamos a tener entonces la continuación. Esto sería en la página ya 99 avanzada, segundo subtítulo. Déjenme ponerlo porque si no mañana estoy siempre teniendo que depender de Ernesto, que es el que no se equivoca. Mañana 27, 99, 100, bautismo. El bautismo tiene cosas, cuando uno lo estudia por la ciencia de los sacramentos, verdaderamente asombrosas. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimientos y crueldades, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad, y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta
uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, hermano, la invocación. La oración. Nina la va a decir, por favor. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, quitamos todo aquello que nos hace canales indignos, para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos, en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría, abrimos de par en par las puertas de nuestras almas, para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor, y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entrenamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza interior, invocamos tu capacidad sanadora de la asistencia de tus ángeles, para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canal de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derrama su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Annie García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Rocco, Eduardo Hernández Bequet, Fabio Rafael Piñera Prado, Ethan Acuña Gretchen Quinn, José Álvarez, José Gallo, José Oscar Galindo Ramírez, José Valcárcel Reyes, Juan Alberto Hernández, Julio César Navia Fernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Lorenz Chaye, Michael Ayo González, María Luisa Acevedo, María Teresa Terrón, Miguel Ángel Batet, Miriam Flores Murillo, Nasger Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Buick, Nina Sacún, Nora Feijó, Osvaldo Basallo Morcil, Rose Salzberg, Richard Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas, así como al resto de la humanidad que sufre. Adelante, Nina. Pronuncia la palabra del Maestro, que resuelve la nota del Maestro, que brilla resplandeciente con el color del Maestro. Libera la energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierta los poderes que duermen en sus almas para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas,
aliviados y revitalizados, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. La paz irradia tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo, en todas partes. Que reina la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. La paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre existe en todo paz y solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así, en esta noche del 26 de diciembre de 2022, dejamos el estudio de El lado oculto de las cosas de C.W. Leadbeater, que continuaremos en la página 99-100 del subtítulo sobre el bautismo, en este estudio que él está haciendo de las ceremonias cristianas.